En este vídeo vamos a analizar un poquito cómo funciona el modelo de Domar, utilizando como herramienta de conocimiento y de aprendizaje un ejemplo numérico con la construcción de esta tabla que ya ustedes pueden apreciar sobre el pizarrón. Entonces vamos a imaginar una economía dividida en un primer periodo, lo vamos a llamar periodo 0, donde tenemos una producción de 2000 y donde tenemos esta información. Aquí está la producción, el producto efectivo del periodo 0, que es igual al producto potencial del periodo 0, 2000. Aquí está 2000 y 2000. Ahora, la tasa de ahorro es del 20%. Entonces, eso significa que de estos 2000, el 20%, o sea, 400, es el ahorro. Y el 80%, que sería 1600 de 2000, o sea, 2000 por 0,8 es 1600, sería el consumo. La inversión es igual a ahorro, entonces 400 también se repite, y estamos diciendo que el producto potencial es 2000, y como punto de partida, aquí lo tenemos, un capital de arranque, un stock de bienes de capital, medido de alguna manera en 10.000, ¿no? Hubo un gran debate en la economía de cómo medir el capital, ¿no? Pero en este caso usamos como concepto abstracto 10.000. Bueno, ahora bien, entonces, teniendo esos datos, recordemos que la tasa óptima a la que debe crecer la inversión en el modelo de en el modelo de Domar es S por sigma. Entonces, aquí tenemos que nuestra tasa de ahorro es 0,2 y nuestra productividad marginal del capital es 0,5. Entonces, haciendo esta multiplicación 0,2 por 0,5, tenemos que la tasa óptima a la que debe crecer la inversión es de 0,10. O, si ustedes prefieren, si se prefiere ponerlo en porcentaje, del 10% por periodo. Si estamos pensando en términos de años, sería del 10% anual. Ahora bien, ¿cuál es la lógica del modelo y qué significa este 10? Porque es un valor crítico. Entonces, para entender esto, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a considerar que esta economía crece su producto, su asterisco, su tasa de crecimiento de la inversión óptima, el asterisco es del 10%, y que esta economía efectivamente crece esa tasa. O sea, la inversión crece esa tasa. Entonces, con el asterisco estoy haciendo referencia a esta tasa de acá, y sin el asterisco indico a la tasa que realmente crece la inversión en la economía. Y por cuestiones precisamente vamos a suponer que es a la misma tasa, al 10% anual. Entonces, ¿cuál es la lógica del modelo de Solow? La lógica del modelo de Solow es que esta inversión de un año a otro se va a incrementar en el 10%. Entonces, para ello agarramos este 400, lo multiplicamos por 1.10 y tenemos que para el siguiente año la inversión va a ser de 440. Lo volvemos a multiplicar por 1,10 y para el segundo año sería 484. Y haciendo esta cuestión una vez más, volviendo a multiplicar, vamos a tener aquí 532,40. Entonces, esta sería la evolución de la inversión a lo largo de todo el periodo. La evolución de la inversión va a ir pareja con la evolución del ahorro, ¿no? Entonces, las dos columnas en este caso se van a mantener, van a evolucionar a la misma tasa. Pero el dinamismo viene fundamentalmente por la inversión. Ahora bien, esa evolución de la inversión, ¿cómo afecta, por un lado, a la evolución del producto potencial y por el otro lado, a la evolución del producto efectivo? Entonces, en este caso, y conceptualicemos lo siguiente, empecemos por este lado. ¿Cómo afecta la evolución del producto potencial a la acumulación de capital? Entonces, como este capital es la inversión realizada en el año 400, y esto podemos tomarlo como el valor al inicio del periodo, entonces vamos a tener 10.000 más 400, tendríamos 10.400. Ahora bien, en el siguiente periodo tenemos que la inversión aumentó a 440, entonces vamos a tener 10.400 más 440, lo que nos da 10.840. Para el siguiente periodo la inversión es 486, entonces sumándolo
el 484, aquí vamos a tener 11.324. Entonces, lo que aquí vemos es cómo la inversión se va agregando al capital, porque la idea es que la inversión es precisamente el aumento en el stock de bienes de capital. Ahora bien, recordemos que sigma es igual a la variación de YP sobre la variación del capital, que no es otra cosa que la inversión. Entonces lo que tendríamos es que la variación de YP, la variación del producto potencial, va a ser sigma veces la variación del capital, pero la variación del capital es la inversión del periodo. Y nuestro sigma es 0,5. Entonces lo que tenemos es que la variación de YP va a ser la mitad, 0,5, de la inversión del periodo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos que para el YP del primer periodo, agarramos este 400, es la inversión del periodo, lo multiplicamos por 0,5 es 200. Y ese 200, 0,5 por 400, 200. Se lo multiplica, es la variación de YP que se lo sumamos al valor de YP original. Entonces vamos a tener 2.200, ¿no? Para el siguiente periodo tenemos que la inversión fue de 440, entonces 440 por 0,5 nos da 220 y se lo sumamos al 2200 y tenemos 2420. Y para el último periodo tomamos esta inversión, 484, lo multiplicamos por 0,5, 242 y se lo sumamos al 2420 y nos da 2662. Entonces aquí tenemos cómo la inversión va generando la evolución del producto potencial. Ahora bien, ahí estamos viendo el efecto de la inversión sobre la capacidad productiva y sobre el producto potencial. Por el otro lado, venimos acá y nosotros tenemos que la variación de del producto efectivo es 1 sobre S por la variación de la inversión, usando la teoría keynesiana, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que aquí tendríamos sería 1 sobre S, 1 sobre 0,2, que es 1 dividido entre 0.2, 5. Entonces, tenemos que la variación de Y va a ser 5 veces la variación de la inversión. Entonces, venimos acá y vemos, la inversión pasa de 400 a 440. Entonces, su incremento ha sido de 40. 40 lo multiplicamos por 5, 40 por 5, 200, y ese 200 se lo sumamos al 2000 que tenemos ahí, 2200, ¿no? Para el siguiente periodo, ¿qué tenemos? Tenemos que, hemos hecho la variación de 400 a 440. Ahora, la variación de 440, estamos en la inversión de 440 a 484 menos 400 es 84. Lo multiplicamos por 5, 420. Y eso lo tenemos que sumar, 484 menos 440, eso lo multiplicamos por 5, 220, y eso se lo sumamos a este 2200. Entonces nos da 2420. Finalmente, hemos hecho este, nos toca este. 532.40 menos 484. O sea, la variación entre estos dos, la variación de la inversión de estos dos, es 48,4. Lo multiplicamos por 5 y eso se lo sumamos a este valor de más 2.420. Nos da 2.662. ¿no? Bueno, el consumo, entonces aquí ya tenemos la evolución del producto efectivo. Entonces, básicamente de la columna de inversión, estamos viendo cómo la inversión va afectando al producto efectivo. La evolución de la inversión determina, por este lado, la evolución del producto efectivo. Por llenar la tabla, el consumo es el 80% del ingreso. Entonces, en este caso, 2.000 por 0,8, 1.600, 2.200 por 0.8 nos da 1.760, 2.420 por 0.8 nos da 1.936 y 2.662 por 0.8 nos da 2.80, ¿no? Si hacemos la resta de,
Por ejemplo, acá, 2.000 menos 1.600, 400 el ahorro. 2.200 menos 1.760, 440, y de ahí se determinan las dos columnas de esa manera, consumo y ahorro. Ahora bien, tenemos que la inversión ha tenido un efecto por allá, otro efecto por allá, pero cuando comparamos las dos columnas del producto efectivo y el producto potencial, podemos ver que los valores son los mismos. Entonces, eso significa que para todos los periodos de tiempo, la brecha de producción, que se suele definir como la diferencia entre el producto efectivo y el potencial, es cero. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Domar cuando nos dice, mire, si la inversión de la economía crece a la misma tasa de la óptima, lo que vamos a tener es que la evolución de ambos productos, del producto potencial y el producto efectivo, va a ser la misma, no generándose ninguna brecha de producción. Ahora vamos a ver qué pasaría si esta coincidencia no ocurre. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es imaginar un escenario diferente. Vamos a imaginar, seguimos con la idea de que la tasa óptima de crecimiento de la inversión es del 10%, pero vamos a imaginar que la tasa a la que crece la inversión no es esa. Imaginémonos que es de 0,08, ¿no? O sea, la inversión va a evolucionar no al nivel óptimo del 10%, sino solamente al 8%. Entonces, la lógica de construcción de nuestra tabla va a ser la misma que en el caso anterior. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por la inversión. Entonces, nosotros tenemos aquí una inversión de 400 y la vamos a incrementar en el 8%. Entonces aquí vamos a tener 432. Lo volvemos a incrementar en el 8% y nos da 466,56 y volviéndolo a incrementar en el 8% tenemos 503,88. Entonces, aquí la inversión está creciendo a esta tasa del 8%. Entonces, igual que hace unos minutos, veamos qué efecto va a tener sobre la capacidad productiva. Entonces, primero que el capital va a pasar de 10.000 a 10.400, ¿verdad? Le sumamos a los 10.000 los 10.400, a los 10.000 le sumamos los 400, 10.400. A eso le sumamos los 432, lo que nos da 10.832, y a eso le sumamos los 466,56, con lo cual aquí nuestro capital ya está en el orden de los 11.298,56. Ahora bien, ese es el efecto de este aumento de la inversión sobre el stock de bienes de capital. ¿Qué va a ocurrir en términos del producto potencial? Como vemos, la evolución del producto potencial es la mitad, 0,5, de la inversión. Entonces, estos 400, la mitad es 200, y por lo tanto esos 200 le sumamos al 2.000. Entonces, aquí vamos a tener un producto efectivo de 2.200. Pero para el siguiente periodo, ya la inversión es 432. Entonces, 432 multiplicado por 0,5 nos da 216. Ese va a ser el incremento al 2.200. Entonces aquí nos da 2.416. Para el siguiente periodo agarramos este 466,56, lo multiplicamos por 0,5 y ese aumento, que es de 233,28, lo sumamos al 2.416. Lo cual nos da 2.649,28. Entonces, ahí tenemos la evolución, dependiendo de esta siempre, de esta evolución de la inversión, la evolución del producto potencial. Ahora, ¿qué efecto va a tener esta evolución de la inversión sobre el producto efectivo? Entonces, nuevamente, recordamos que como ese 0,2, el multiplicador de esta economía hipotética es 5 y la variación del producto efectivo va a ser 5 veces la variación de la inversión. Entonces, aquí tenemos que la variación de la inversión pasa de 400 a 432 y por lo tanto la variación es 32. Lo multiplicamos por 5, 160,
y eso se lo sumamos al 2000. Pues aquí tenemos 2160. Para el siguiente periodo, que hemos analizado el incremento de 32, vemos cuánto sube de 432 a 466. 466.52 menos 432 nos da 34,56, lo multiplicamos por 5, 172,8, y eso es a lo que hay que sumarle al 2160. Nos da 2332,80. Luego tenemos con este incremento hemos generado con este otro. Ahora con esto hacemos el siguiente periodo: 503,88 menos 466,56. Del periodo 2 al periodo 3 la inversión ha aumentado en 37,32, lo multiplicamos por 5 y eso se lo sumamos al 2332,80. Nos da 2519,40. Entonces, de esa manera, en conformidad a cómo ha ido evolucionando la inversión, vemos cómo evoluciona el producto o el ingreso efectivo, el ingreso nacional o el producto efectivo. Ahora bien, ¿cómo llenamos las otras dos columnas? Básicamente, aquí el consumo es el 80% del ingreso. Como el ahorro es el 20%, el consumo es el 80%. Entonces, 2160 por 0,8 nos da 2728. 2332,80 por 0,8 nos da 1866,24 y 2519,40 por 0,8 nos da 2015,52, ¿no? Si hacemos la diferencia, 2000 menos 1600, 400. 2160 menos 1728 nos da 432. 2332,80 menos 1866,24 nos da 466,56. Entonces, fíjense, cada vez que hacemos consumo menos ingreso menos consumo, tenemos el ahorro, y vemos que el ahorro coincide con la inversión. Voy a obviar el cálculo del último dato. Ahí está. Listo, tenemos el cuadro lleno. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué pasa con la brecha de producción? 2000 menos 2000, 0. 2160 menos 2200 menos 40. 2332,80 menos 2416 menos 83,20 y 2519,40 menos 2649,28 nos da menos 129,88. Entonces, claramente aquí se puede observar que cuando la inversión no crece a la tasa óptima, se genera un desajuste, una brecha que cada vez va creciendo más entre la evolución del producto efectivo y el producto potencial. En este caso, lo que constatamos es que el producto potencial está creciendo más rápido que el producto efectivo, lo que parece una paradoja. Si está invirtiendo menos de lo que se debería, se invierte menos de lo que se debería invertir, la inversión debería crecer al 10%, está creciendo solo al 8%, y sin embargo el producto potencial crece más rápido que el producto efectivo. Y por lo tanto, lo que tenemos es que la brecha de producción se va acrecentando, es negativa, y se va generando una capacidad ociosa en la economía. De manera similar, si, por ejemplo, en vez de crecer al 10%, la inversión creciera al 12%, se va a dar el fenómeno contrario, ¿no? El producto potencial va a crecer más lento que el producto efectivo y vamos a tener una brecha de producción cada vez más grande, pero positiva. Entonces, claramente, el modelito nos permite apreciar que hay una situación que a veces en la literatura se llama el filo de la navaja, de que la inversión tiene una magnitud óptima y que si por alguna razón se desvía de ella, pues sencillamente se van generando desequilibrios acumulativos en la economía. Finalmente, cabe señalar lo siguiente. Esto es un modelito muy trivial, muy básico,
Pero estructuras como esta se aplicaron en los programas de planificación económica en América Latina en los años 50, 60, porque obviamente suponen una evolución. En esa época, como ustedes seguramente recuerdan, teníamos procesos de lo que se llama sustitución de importaciones y el Estado intervenía activamente por medio de empresas públicas. Entonces, el dinamismo de la inversión lo lideraba el Estado y, por lo tanto, si tenemos que el Estado es el que controla, digamos, de una manera significativa la economía, esta tasa de inversión liderada por el Estado, obviamente, se genera a partir de la planificación estatal. Entonces, aunque este es un modelito relativamente simple, hoy se podría considerar elemental, trivial, sin embargo, tuvo su impacto en el diseño de las políticas económicas en el siglo pasado, en los países llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo.